Esta es una serie de clases virtuales a propósito de la cuarentena. En esta ocasión abordaremos el tema del realismo y del naturalismo en la literatura universal. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce en Francia una serie de movimientos literarios posteriores al romanticismo, el realismo y el naturalismo, que se interesan por la realidad que rodea al escritor y rechazan el subjetivismo romántico. En esta ocasión abordaremos estos dos movimientos, los cuales, como ya mencionamos, se originan y desarrollan en Francia. Ahora bien, para entenderlos con mayor profundidad necesitamos desarrollar las características generales del contexto social y científico de mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la sociedad europea atraviesa por una época de conflictos, de luchas sociales, de grandes descubrimientos científicos y de cambios importantes. La problemática social generada por la revolución industrial se hace cada vez más profunda. El socialismo propuesto por Marx y Engels se presenta como una posibilidad de resolver los errores del capitalismo. En todos los países hay luchas de tipo social en las que el proletariado se enfrenta contra la burguesía para obtener ventajas de tipo laboral. Al mismo tiempo que las grandes potencias buscan expandir sus colonias, Inglaterra sobresale en este aspecto. Aparece una nueva concepción filosófica de la historia, conocida como materialismo histórico, en la que se considera la lucha de clases como el motor de la historia. Estas ideas de Marx y Engels tienen como base la dialéctica del sistema filosófico de Hegel. Desde el punto de vista marxista, la superestructura, la conciencia, el arte, las ciencias, la religión, el derecho y el Estado dependen de la estructura social, relaciones económicas y sociales. Se considera entonces que el devenir del hombre descansa en lo social. Darwin plantea los principios de la evolución en su obra sobre el origen de las especies en términos de selección natural, en donde establece que la lucha por la supervivencia se aplica a la selección natural, es decir, que sobreviven los seres más fuertes. Los avances científicos y técnicos son numerosos. Aparecen la locomotora eléctrica, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la cámara fotográfica, entre otros. Ante el éxito de la ciencia, se genera un optimismo cada vez mayor en cuanto a sus alcances. Comte elabora la teoría del positivismo, en la que afirma que todos los hechos están sujetos a las leyes que hay que establecer a partir de la experimentación. La preponderancia de lo social en Marx y Engels, la concepción de la vida como el triunfo del más fuerte, de Darwin y la fe en la ciencia sostenida por Comte tendrán una influencia decisiva en el arte. Hacia 1830 surge una literatura que intenta describir y explicar la realidad circundante, razón por la cual se denomina realismo. Hay un interés especial en las cuestiones de tipo social y psicológicas. Los escritores realistas se manifiestan contra todo subjetivismo romántico y contra la presencia constante y directa del autor en todo lo que escribe. Para el realismo, la literatura debe representar fiel y objetivamente la vida, para lo cual el escritor tiene que estudiar la realidad exterior sin que intervengan sus sentimientos personales. Su mayor preocupación tuvo que ver con las clases medias bajas, por lo que fueron estas las que los escritores realistas recrearon en sus obras. La tarea del escritor debe apoyarse en la observación metódica de los hechos. Esta búsqueda de documentación desembocará en lo que conocemos más adelante como naturalismo, que pretende aplicar el método de las ciencias experimentales al estudio de las realidades humanas. De ahí provendrán las novelas de tesis, por ejemplo. El género ideal para reflejar esta realidad lo constituye la novela, que a mediados del siglo XIX adquirirá cada vez mayor preponderancia frente a otros géneros literarios. El romanticismo no desaparece del todo, ya que se observa la persistencia y la transformación de algunas tendencias iniciadas por los románticos. Solo desaparecen las posturas extremas, como el exotismo y los ambientes sepulcrales. La novela histórica del romanticismo lleva a los novelistas a poner más atención a las costumbres, a los modos de vivir, a los ambientes en los que se mueven los personajes.
Solo que ahora no les interesa describir acontecimientos del pasado, de la fantasía, sino la situación del hombre y la sociedad que lo rodea. Así, la novela realista tiene su origen literario más cercano en la novela histórica romántica. Frente a la idealización y evasión romántica se impone el espíritu de observación y descripción de la realidad que se va a convertir en la principal proveedora de materiales para el arte. Frente a la intención romántica de explicar el mundo desde su propio yo o de proyectarse hacia mundos creados por su imaginación, el nuevo movimiento preferirá ceñirse a la realidad circundante y reflejarla del modo más objetivo y despersonalizado posible. En el nuevo movimiento van a contar aquellos datos empíricos que pueden demostrarse, incluso científicamente. El artista quiere dar testimonio directo e inmediato del mundo en el que vive. Podemos decir que el movimiento realista surge en Francia con la aparición del novelista Stendhal, que escribió sus novelas basándose en el análisis psicológico de los personajes y en la práctica de la observación. Según Stendhal, la novela debe ser como un espejo colocado a lo largo del camino. Stendhal es un novelista que todavía está a caballo entre el romanticismo y el realismo. Muchos de sus personajes y ambientes son románticos, pero su técnica es ya puramente realista. La descripción fiel de la realidad circundante, por ejemplo. Aunque podamos considerar a Stendhal como a un autor realista, los verdaderos iniciadores del género fueron los novelistas Balzac y Flaubert. Balzac reunió todas sus novelas bajo el nombre genérico de La Comedia Humana, obra con la que pretende hacer el retrato de la sociedad francesa de su época. Gustave Flaubert, con su obra Madame Bovary, consigue establecer el modelo de estudio de la psicología femenina. En el último tercio del siglo XIX, otro francés, Émile Zola, da un paso adelante en la evolución del movimiento realista, incluyendo la novela europea en lo que se habría de llamar naturalismo. Zola se preocupa de establecer claramente las bases teóricas sobre las que apoyará su creación literaria mediante la publicación de un gran número de artículos y ensayos. El más importante de esos ensayos es la novela experimental, manifiesto estético en el que se fijan las líneas maestras de la corriente literaria. Vamos a repasar ahora algunos puntos principales de esta teoría naturalista. Zola plantea en primer lugar la definición de la novela naturalista, estableciendo un paralelo entre esta y las bases que el doctor Claude Bernard había establecido unos años antes para la ciencia médica. Cito a Zola: "A menudo me bastará con reemplazar la palabra médico por la palabra novelista, para hacer claro mi pensamiento y darle el vigor de una verdad científica". El supuesto del que parte Zola para la definición de la nueva narrativa es evidente, puesto que la medicina, que era un arte, se está convirtiendo en una ciencia. ¿Por qué la literatura no ha de convertirse también en una ciencia gracias al método experimental?, se pregunta Zola. En el proceso iniciado de esta forma, el autor francés establece una diferencia fundamental entre observación y experimentación. Para ello toma como base una idéntica distinción científica trazada por Claude Bernard. El observador constata pura y simplemente los fenómenos que tiene ante sus ojos y tiene que ser el fotógrafo de los fenómenos. Su observación debe representar exactamente a la naturaleza, escucha a la naturaleza y escribe bajo su dictado, pero una vez constatado y observado el hecho, lo que ocurre es que llega la idea e interviene el razonamiento y aparece el experimentador para interpretarlo. Esta diferencia llevada al campo de la literatura nos lleva directamente a la separación entre novela realista y novela naturalista, ya la definición de esta última. El escritor puramente realista se queda en el primer momento, la observación, mientras que el escritor naturalista, por el contrario, es a la vez observador y experimentador. En suma, toda la operación consiste en tomar los hechos de la naturaleza después, en estudiar los mecanismos de esos hechos, actuando sobre ellos mediante las modificaciones de circunstancias y de ambientes, sin apartarse nunca de la naturaleza.
Al final está el conocimiento del hombre, el conocimiento científico en su acción individual y social. De las definiciones anteriores se derivan los conceptos básicos del naturalismo literario. En ellas aparece implicado, por ejemplo, el carácter impersonal del método que Solá define de la siguiente manera. El novelista no es más que un escribano que no juzga ni saca conclusiones. El novelista desaparece, guarda para sí sus emociones, expone simplemente las cosas que ha visto. La intervención apasionada o enternecida del escritor empequeñece la novela, velando la nitidez de las líneas, introduciendo un elemento extraño en los hechos que destruye su valor científico. También subyace en lo anterior el enfoque determinista de la novela. Hay cierto determinismo en la novela naturalista, entendido como búsqueda de las causas próximas o determinantes de los fenómenos, y muy diferente del fatalismo con el que frecuentemente se le confunde. Por ejemplo, el fatalismo supone la manifestación necesaria de un fenómeno independientemente de sus condiciones, mientras que el determinismo es la condición necesaria de un fenómeno cuya manifestación no es obligada. La base del determinismo se encuentra en el medio, entendido por Solá en una doble vertiente, la fuerza de la herencia y el medio social. Nuestro gran estudio está aquí, en el trabajo recíproco de la sociedad sobre el individuo y del individuo sobre la sociedad. Actuando sobre este medio, la novela naturalista puede alcanzar un fin moral e incluso terapéutico, meta última perseguida por Solá para rematar el paralelismo establecido con el método experimental del Dr. Claude Bernard para la medicina. O sea, Bernard utiliza un método específico para el estudio de la medicina, y ese método específico de investigación y de búsqueda es un método que Solá se apropia, lo hace suyo y lo implementa. Y nos recuerda Solá un poco también lo que nos decía Bernard en su teoría sobre la percepción y la experimentación en cuanto a los fenómenos. Dice Bernard que queremos ser dueños de los fenómenos, de los elementos intelectuales y personales para poderlos dirigir. Somos, en una palabra, novelistas, experimentadores que demuestran por la experiencia cómo se comporta una pasión en un medio social. El día en que conozcamos el mecanismo de esta pasión, podremos intentar reducirla o por lo menos hacerla lo más inofensiva posible. Hasta ahora nos hemos referido tan solo al panorama novelístico francés, pero la nueva estética se extiende con gran rapidez por toda Europa, destacando como figuras destacadas el inglés Charles Dickens, que en sus novelas nos va a dejar un retrato exhaustivo de la Inglaterra victoriana y de la Revolución Industrial, y también los escritores rusos Tolstoy, Dostoyevsky, que adaptarán la técnica realista a sus peculiares circunstancias, provocando unas novelas cargadas de contenidos poéticos e intemporales que las hacen universales. Mientras que Francia se sacudía en violentas luchas políticas y sociales, Inglaterra, a partir de la Revolución Industrial, tomó algunas medidas en favor de los obreros. Contratos colectivos a través de sindicatos, sueldos más justos, vacaciones, entre otras. A pesar de lo cual no dejaba de haber cierta explotación e injusticia, como lo reflejan las novelas de Dickens. Por otra parte, la expansión colonial inglesa estaba en su apogeo. La reina Victoria gobernó de 1837 a 1901. Este periodo, conocido como época victoriana, se caracteriza por el fortalecimiento de las tendencias puritanas que conllevan una enorme rigidez de orden moral. El escritor realista más famoso y relevante es Dickens. Dickens es uno de los grandes maestros del género narrativo. Sus novelas, impregnadas de emoción, nos muestran los aspectos más negativos de la sociedad victoriana. En ellas nos da a conocer la situación miserable de las clases desposeídas, la otra cara de la Inglaterra altamente industrializada, por lo que constituyen un alegato social contra los abusos de la época. Sus obras más famosas son Oliver Twist,
David Copperfield, Los papeles del Club Pickwick y Cuentos de Navidad, así como Historia de dos ciudades y Tiempos difíciles. En Rusia, el cuento va a adquirir una importancia y un desarrollo extraordinarios en manos de autores como Gogol, Turgeniev y Chejov. En la novela sucede lo mismo a partir de dos grandes figuras, Tolstoy y Dostoyevsky, cuya influencia se propaga por toda Europa y va a ser decisiva para el desarrollo de la novela contemporánea. La aportación fundamental de los escritores rusos fue el interés por analizar la existencia humana. Dostoyevsky, acusado de simpatizar con ideas revolucionarias, fue condenado a muerte, indultado y deportado a Siberia, en donde permaneció algunos años. Su vida, pobre y enfermiza, tuvo muchos periodos desdichados. Como novelista, está considerado como un genio extraordinario, cuyos aportes han dejado una honda huella en el género. En las novelas de Dostoyevsky, los personajes son ideológicamente independientes del escritor, es decir, que lo que Dostoyevsky crea son personajes libres, capaces de enfrentarse a su creador, de no estar de acuerdo con él y hasta de oponérsele. De manera que encontramos en sus textos una pluralidad de voces y de conciencias independientes, inconfundibles, extraordinarias, lo cual constituye su característica principal. Debido a ello, Dostoyevsky es el creador de un género novelesco fundamentalmente nuevo, la novela polifónica. Para Dostoyevsky, el héroe ofrece un punto de vista particular sobre el mundo y sobre sí mismo. Esto es, que a él no le interesa qué es lo que el héroe representa para el mundo, sino ante todo, qué es lo que el mundo representa para él y qué es lo que viene a ser para sí mismo. Entre sus novelas más famosas encontramos Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, Los demonios y El idiota. Por otro lado tenemos a Tolstoy. Tolstoy se acerca a los humildes movido por su cristianismo. Encontramos en él un fondo de idealismo religioso basado en el Evangelio que, paradójicamente, queda en relieve gracias a una técnica realista. Entre sus muchas novelas destacan Ana Karenina, La guerra y la paz, Resurrección. También escribió ensayos sobre arte y religión. No podemos hacer a un lado tampoco el realismo en Escandinavia. En los países escandinavos destacan sobre todo dos grandes dramaturgos, Henrik Ibsen y August Strindberg. Los temas centrales de la obra de estos autores son la crítica social y el análisis psicológico. Se puede decir que el dramaturgo noruego Ibsen es el más universal de los autores dramáticos modernos. Sus primeras obras tuvieron poco éxito. Dirigió 5 años el teatro de Oslo y después de luchar algún tiempo por sus dificultades económicas, se fue a Italia, donde escribió sus mejores dramas. En estas obras plantea el problema de la individualidad humana, que debe afirmarse contra todo aquello que tiende a disminuirla. Sé tú mismo es el imperativo ibseniano que se repite a lo largo de su producción escénica. Otras obras son Casa de muñecas, El pato silvestre, Los espectros y Hedda Gabler. Si bien originalmente Ibsen fue un escritor realista, se observa que a medida que su producción avanza, se hacen más simbólicos sus personajes. Los planteamientos filosóficos y el talento de Ibsen sobrepasan ampliamente el realismo naturalista de su tiempo.